Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos los que están acá en el local y también buenos días a ustedes, hermanos, hermanas, que están ahí en casa viendo a través de la señal del Zoom. Es, como siempre, para mí un honor estar acá enseñando la lección de hoy día. Entonces, la semana pasada, cuando estudiamos con nuestro hermano Sócrates, él nos mostró diversos aspectos de lo que aconteció el domingo anterior al domingo de Pascua, ¿no? Perdón, al sábado de Pascua, que iba a darse en ese tiempo, ¿sí? A la Pascua. Es decir, que el Señor Jesús fue a Jerusalén y después dice, terminó el hermano, salió de Jerusalén a dormir en una pequeña ciudad. Y mi pregunta es, ¿cómo se llama esa ciudad? ¿Recuerdan? Hay una ciudad, se llama Betfagé, Betfagé, ¿sí? Hasta nos puso un mapita y todo nuestro hermano, ¿no? Entonces, fue a Betfagé, después de haber hecho, ¿no?, los milagros de sanidad de cojos y mancos, de haber limpiado el templo, etcétera, etcétera, de haber sido aclamado, dice, por los niños, por los jóvenes, ¿sí? Y ahí comenzó algo que es muy importante, que tenemos que enfocarnos esta mañana, que fue el resentimiento de los principales sacerdotes y escribas, ¿ya? Y escribas. Entonces, esta mañana vamos a completar este capítulo y vamos a estudiar perdón, a ver, déjenme, ahí está, ahora voy a compartir para que podamos, a ver, sí, ya está ahí, no, está mal, quiero compartir solo esta parte, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Compartir. A ver, ahora sí, ¿no? Muy bien, ahora estamos, ahora sí. Entonces vamos a desarrollar nuestro estudio de esta mañana, ¿sí? Entre los capítulos 18, perdón, entre los versículos 18 al 46 del capítulo 21, ¿no? 21. Esta parte, ¿sí?, está dividida en 4 secciones, ¿ya? Está en 4 secciones, las cuales van a mostrar la enseñanza que el Señor Jesús quiso hacer a estos líderes religiosos, por ese resentimiento, ¿sí?, que ellos habían comenzado a tener por las acciones que el Señor Jesús estaba haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver, entre los versículos 18 al 22, ¿sí?, un hecho, un acontecimiento extraordinario, un milagro que es, ¿sí?, la maldición de la higuera. La segunda parte, ¿sí?, está relacionado al desafío a la autoridad del Señor Jesús, entre los versículos 23 y 27, por estos líderes religiosos, principales sacerdotes y escribas del pueblo judío, los que estaban y trabajaban en el templo, ¿sí? La tercera parte está relacionada, ¿sí?, en realidad hay 3 parábolas, pero esta mañana vamos a estudiar solo 2 de ellas. La parábola de los 2 hijos, entre los versículos 28 al 32, y la parábola de los labradores malvados, entre los versículos 33 y 46, ¿ya? Entonces, nos habíamos enfocado, habíamos dejado al Señor Jesús descansando en Betfagé, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús está regresando a Jerusalén, ¿ya? Y dice los versículos 18 y 19, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo
hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Si leemos en Marcos esta misma historia, Marcos habla acerca de que al día siguiente, ¿sí? Ellos notaron que se había secado la higuera, ¿no? Entonces, recordemos que los evangelios son complementarios, ¿sí? Lo que estaba haciendo Mateo estaba narrando de corrido, ¿sí? Este hecho, este acontecimiento, porque su objetivo no era dar detalles de lo que había pasado, sino enseñar lo que el Señor Jesús iba a mostrarles a estos, ¿sí? Sacerdotes y escribas, ¿no? Entonces, de estos pasajes podemos ver detalles muy importantes. Dice, ¿no? Estaba regresando en el camino, encontró una higuera que estaba con hojas verdes, ¿sí? Fue, dice, a querer coger algún fruto. Entonces Mateo pone un detalle importante, dice, tuvo hambre, tuvo hambre. ¿Qué nos muestra esto? ¿No? Nos muestra que Mateo estaba resaltando la humanidad del Señor Jesús, ¿sí? Como hacen otros pasajes dentro de la Escritura, que dicen que se cansó, tuvo sed, que lloró, ¿sí? Que se enojó. No hacía un día que se había enojado en el templo con todo ese comercio que estaban haciendo, ¿no? Entonces, Mateo está poniendo énfasis en la parte humana del Señor Jesús. Ahora, vamos a entrar en detalle, porque dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada. Entonces, recordemos que estaba pronto a celebrarse la Pascua. La Pascua se celebraba entre los meses de marzo y abril, ¿ya? Por tanto, no era época de higos. Los higos se cosechaban en verano, es decir, a partir de fines de junio, julio, agosto. Entonces, por tanto, ¿cómo el Señor Jesús esperaba que haya higos en esta higuera? Sería la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad era común y es común actualmente que en marzo, cuando los árboles de higos comienzan a echar hojas, aparezcan pequeños frutos, pequeños higos, a los que actualmente los árabes los llaman task. Son pequeños higos que son comestibles. En ese tiempo estos pequeños higos se recogían y se vendían en los mercados. Pero sin embargo, como ya les había advertido, les había dicho, la cosecha comenzaba en fines de junio, ¿no? Entonces, el Señor Jesús esperaba encontrar no los higos reales, ¿no? Los higos maduros, sino estos pequeños frutos, estos task. Ese es otro detalle que Marcos en el capítulo 11, versículo 13, dice que no era tiempo de higos, ¿ya? Resalta, no era tiempo de higos, ¿no? Entonces, hay algunos hechos muy importantes que tenemos que entender para poder entender lo que está hablando el pasaje. Es que cuando los árboles de higos comienzan, ¿sí? En primavera a echar hojas, ¿sí? Verdes, comienzan a aparecer estos pequeños higos, estos task. Entonces, es ahí donde los cultivadores de higos ven si los árboles van a ser fructíferos o no. Si juntamente con las hojas no aparecen estos higos, estos van a ser árboles estériles, que no van a dar higos durante toda la temporada, ¿no? Entonces, este detalle nos muestra que al no encontrar el Señor Jesús estos higos pequeños, maldice a la higuera. ¿Y qué le dice? Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esto? ¿Por qué está esta historia relatada acá en el capítulo 21? ¿Qué relación tiene con la ilación que estaba haciendo Mateo de
de esta enseñanza, de las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo en ese tiempo ahí en Jerusalén. Hay bastante dificultad de poder entender, de poder interpretar este milagro, este incidente con la higuera. Pero muchos enfatizan, estudiosos de la palabra de Dios, enfatizan, enfocan, ¿sí?, que estaba haciéndose una representación simbólica en relación a Israel, ¿sí?, a Israel. Lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor más adelante cuando estudiemos Mateo, el capítulo 24, que tiene la misma simbología. Pero sí podríamos decir ahora, en base a lo que estamos viendo, ¿sí?, que así como la higuera había dado hojas verdes y debería haber comenzado a dar higos y frutos, de esa misma forma, cuando el Señor Jesús regresó a Jerusalén y entró a Jerusalén, ¿sí?, era evidente que la nación de Israel no estaba dando frutos. No estaba dando frutos conforme debía haber estado haciendo en ese tiempo. Exteriormente, solamente era una religión ritualista, sin vida, ¿sí? Esta era una nación que hacía las cosas, ¿sí?, no por convicción, sino por tradición. Recordemos, ¿qué había pasado el día anterior? ¿Qué había hecho el Señor Jesús en el templo? Había expulsado del templo a los comerciantes porque estaban haciendo negocio en el templo, ¿sí? La venta de estos animales para el sacrificio, que de acuerdo a la ley debían ser puros, inmáculos, primogénitos. ¿Qué se daba? Se vendía cualquier tipo de animal y a costos exorbitantes, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba el Señor Jesús condenando, ¿sí?, que era una religión ritualista, ¿sí? La nación judía había adoptado una forma religiosa, ¿sí?, sin el aspecto espiritual, sin dar a Dios el verdadero valor de la ley que les había entregado, ¿sí?, sin haber madurado completamente lo que Dios esperaba de ellos. Ellos tenían una organización grande, ¿sí?, en el aspecto sacerdotal, ¿no?, en el aspecto laico, pero sin embargo, ¿sí?, no llevaban a cabo conforme a los propósitos que Dios había establecido. Entonces, cuando el Señor Jesús comienza a hacer esta acción de maldecir a esta higuera, ¿sí?, simbólicamente estaba maldiciendo ¿a quién? Al pueblo judío, ¿sí?, que ya no iba a dar fruto. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Que el nuevo reino, ¿sí?, ya no iba a ser exclusivo del pueblo judío, que otros iban a venir, otros árboles de las cuales se iba a obtener frutos y buenos frutos, ¿no?, es decir, de la iglesia. Entonces, podemos entender claramente, ¿sí?, que la maldición a la higuera es de carácter simbólico, ¿sí?, simbólico. Y esto lo podemos ver de mejor manera, ¿sí?, si vemos la historia. ¿Qué pasó en el año 70 de nuestra era? Israel fue conquistado y se destruyó el centro de la religión judía, que era el templo de Israel. Se destruyó completamente y ya no volvió a haber frutos en él, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, ¿sí?, se está dando esta relación de lo que Mateo está mostrando de la vida de Jesús en estos tiempos. Continuamos. Ahora leamos los versículos 20 al 22. Dice, y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿y cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, recibiréis. Ahora vemos cómo el Señor Jesús estaba dando una lección, ¿sí? Una lección. No sobre lo que los apóstoles podían hacer, que los apóstoles, igual que él, podían secar higueras o podían llevar montes y tirarlos al mar, ¿sí? No es el objeto eso, ¿sí? No era el objeto. Lo que concretamente el Señor Jesús les estaba diciendo es, ¿sí?, que debían tener fe, mucha fe. Fe sobre todo ¿en qué? En la oración, ¿sí? En la oración. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer muchas cosas, ¿sí? Ellos se asombraron de los efectos de esa maldición, de cómo se secó el árbol, ¿sí? Es que el problema en ellos, hasta ese momento, después de haber vivido ya casi 3 años con el Señor Jesús, aún todavía no tenían fe para creer que Dios podía actuar de formas milagrosas. Habían visto tantos milagros, ¿sí? Pero aún no tenían en el corazón esa fe de entender que todo podía ser posible, ¿sí?, creyendo que Dios lo va a hacer. Entonces, como les decía, el deseo del Señor Jesús no era que sus discípulos movieran montes, secaran higueras. No es el deseo que hoy en día sus discípulos hagamos eso. No era eso. Esta era una manera metafórica de decir, en el tiempo judío había esta metáfora, ¿sí?, que cuando se hablaba, ¿sí?, de mover montes, se estaba hablando básicamente en que se podía hacer cosas que eran extremadamente difíciles, si no imposibles, pero con fe, con la gracia de Dios, era posible hacerlo. Recordemos que Dios había mostrado poder al pueblo de Israel. Había abierto el mar, había abierto el río Jordán, les había dado la tierra prometida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad lo que el Señor Jesús estaba enseñando era que hay cosas más importantes que realizar, que intentar mover montañas o secar higueras, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo podríamos entender eso para nosotros? ¿Sí? Por fe, tenemos que entender que Dios va a permitir, ¿sí?, que su iglesia crezca, que es más importante ir a proclamar el evangelio del Señor Jesús. Que en ese tiempo a sus discípulos decía que lo más importante del trabajo que ellos iban a hacer era llevar el evangelio, ¿sí?, para que estas nuevas higueras, estos nuevos árboles produzcan fruto. Eso era la enseñanza. Y para que eso pudiera hacerse realidad, ¿sí?, había que tener fe, mucha fe, para usar la palabra de Dios y para poder alcanzar lo que se pida en oración. Entonces, ahora sí, ya podemos entender mejor, ¿sí?, el por qué Mateo puso esta historia, ¿sí?, acá, en el camino de Jesús hacia el templo, ¿no? Hacia el templo de Jerusalén. Continuamos nuestro estudio. Ahora vamos a leer, ¿sí?, los versículos 23 al 27. Perdón, el versículo 23. Solo el 23, pero vamos a estudiar, sí, el desafío a la autoridad de Jesús entre los versículos 23 al 27. Entonces le pedimos, a ver, hermano Socrita, ¿nos ayudas a leer, por favor? Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Muy bien, gracias, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Ya el Señor Jesús maldijo la higuera, volvió, entró a Jerusalén, entró nuevamente al templo. Tratemos de visualizar cómo estaría el templo ya en ese momento.
El día anterior, recordemos, había expulsado a todos los cambistas, a todos los vendedores, ¿sí? Como decimos comúnmente, ya había malogrado el negocio de la casta sacerdotal, ¿verdad? ¿No? Y de toda la gente que vivía de eso. ¿Cómo estaría el templo en ese momento? Vacío, solamente con la gente que había ido a Jerusalén. Eran miles, si no millones, que iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta gente que sí realmente había llevado su ofrenda, ¿sí? Para hacer el sacrificio que era necesario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús entra al templo y comienza a enseñar, ¿sí? Y es ahí cuando los principales sacerdotes y ancianos se le acercan y le dicen, ¿sí? Le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De qué cosas estaban hablando? ¿A qué cosas se estaban refiriendo ellos? A lo que había hecho, limpiar el templo. Exacto, a lo que había pasado el día anterior, ¿sí? Que les había molestado completamente, ¿sí? Esas cosas de que ya habíamos visto varios eventos. En la semana pasada el hermano Sócrates nos ha ilustrado cómo había entrado el Señor Jesús triunfalmente a Jerusalén, ¿sí? Sobre los mantos de las personas, sobre las ramas de los árboles, ¿sí? Él había purificado el templo, quitando todas las cosas deshonestas que se hacían ahí adentro. Después de eso había sanado ciegos y cojos. Y después de esto, ¿sí? En el templo, dice, los niños, los muchachos le habían alabado. Entonces, de estas cosas estaba haciendo. Ahora, en este punto, exactamente el Señor Jesús, al estar enseñando, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo la labor de rabino, ¿sí? De maestro. No cualquiera podía hacer esa función. Tenían la casta sacerdotal debidamente establecida. ¿Quiénes asumían que tenían la autoridad directa de Dios para hacer esta enseñanza? Eran los sacerdotes, los principales, los ancianos del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué el Señor Jesús estaba tomando, ¿sí? Ese papel? ¿Sí? Él no había sido ordenado por ninguna autoridad religiosa de Jerusalén para poder hacer esto. Sabemos hoy en día que su autoridad vino del Padre. Él sencillamente y tranquilamente pudo responderlos, ¿sí? Cuando le preguntaron, ¿y quién te dio esta autoridad? ¿Sí? La autoridad viene de Dios. Él pudo tranquilamente haber dicho. Pero claro, él no hizo eso, ¿sí? Está claro, ¿sí? Que leemos que estos religiosos, ¿sí? Estaban volviéndose cada vez más impertinentes, ¿sí? Estaban tratando de minimizar las acciones del Señor Jesús. En este sentido, podemos ver, ¿sí? Que lo que están cuestionando no es lo que está haciendo el Señor Jesús. No es lo que había hecho el Señor Jesús. No estaban cuestionando eso. Lo que estaban cuestionando era qué autoridad él tenía para hacer esas cosas. Estaban cuestionando su autoridad, la autoridad divina que provenía del Padre. Por eso es que el Señor Jesús, ¿qué hace? No les responde directamente. Les responde haciéndoles una pregunta. Hermano Carlitos, por favor, si nos ayuda a leer versículos 24 al 26. Dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan. Gracias, hermano. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo cambia la situación? El cuestionamiento que le habían hecho era ¿con qué autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad para hacer estas cosas? ¿Sí? Entonces el Señor Jesús les pone la pregunta. Él va
mostrarles de dónde viene la fuente de su autoridad a través de las respuestas que ellos debían dar, ¿no? Los puso, en otras palabras, contra la espada y la pared, en una situación muy, muy, muy difícil. Porque a la pregunta, como ellos deducen, si contestaban, ¿sí?, que el bautizo de Juan vino del cielo, que era el razonamiento correcto, ¿sí?, Jesús les respondería: ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no le habían creído a Juan? ¿Por qué no habían ellos, ¿sí?, cambiado de actitud, como mucha gente lo había hecho? Por otro lado, ¿sí?, el aceptar que Juan era profeta los había obligado a aceptar que Jesús era el Mesías. Porque lo que Juan vino a hacer, ¿qué cosa era? Anunciar la llegada del Mesías. ¿Ve? Juan había testificado la identidad del Señor Jesús como el Mesías. Entonces, en su razonamiento, estos hombres, ¿sí?, estos sumos sacerdotes, estos ancianos, que dijeron, ¿sí?, mejor si contestamos de los hombres, entonces el pueblo podía rebelarse contra ellos. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿sí?, los hombres del pueblo tenían a Juan por profeta, ¿no? Por profeta. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Comienzan a pensar, ¿no?, qué respuesta podían darle, porque ninguna de las respuestas razonables en ese momento, directas a la pregunta, les podían ayudar. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Responden a la pregunta en el versículo 27. Hermano Enrique, por favor, ¿nos ayudas a leer? Y nuestros hermanos ahí en casa también lean, por favor. Dice, y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas. Entonces, era bastante simple, ¿sí? Por una u otra respuesta, ellos podían entender que la autoridad, ¿sí?, del Señor Jesús venía directamente de Dios, porque Él era el Mesías. Pero vieron que no estaba ligado a sus propios intereses, ¿sí? Estos ancianos y sacerdotes estaban más interesados en proteger sus posiciones de autoridad, de comodidad, que buscar la verdad, que anunciar la verdad, ¿sí? Por eso es que ellos responden: no sabemos. En lugar de aseverar, ¿sí?, que así como Juan vino y anunció al Mesías, ellos estaban en presencia de él. Pero escogieron el camino políticamente correcto, el ponerse neutralmente entre ambas preguntas. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor Jesús tampoco respondió a la pregunta directa que le habían hecho. La respuesta era implícita en las preguntas que él hizo. Pero ellos entendieron, pero no lo dijeron. Más bien, ¿sí?, dijeron: no sabemos. Por tanto, el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La respuesta del Señor Jesús estaba expresando la hipocresía de ellos. Ellos entendieron, pero no expresaron lo correcto, ¿no? Pero el Señor Jesús, ¿sí?, expuso esa hipocresía que ellos tenían. Pero al mismo tiempo hizo que el pueblo, porque no solamente estaban, recuerden, ahí los sacerdotes y los ancianos, sino había mucha gente en el templo a las cuales el Señor Jesús estaba enseñando. Y estas respuestas hizo que el pueblo entendiera que la autoridad del Señor Jesús era la misma autoridad que Juan el
Bautista. Por tanto, que su autoridad venía del cielo. Ahora, habiendo hecho esto, no habiendo encontrado la respuesta correcta de estos líderes religiosos, lo que el Señor Jesús va a hacer, ¿sí? Les va a mostrar 3 parábolas como respuesta a las preguntas que le habían hecho, que ellos podían también obtener y sacar, ¿sí?, esas respuestas que querían, ¿sí? La primera es la parábola de los 2 hijos. Es una parábola que conocemos bastante, ¿sí? Así que vamos a leer versículos 28 al 31. Entonces le pedimos a ver a Gustavito, por favor. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las Rameras, sí. van delante de vosotros al reino de Dios. Ok, gracias. Ahora vemos que esta historia, esta parábola que les muestra el Señor Jesús es bien dura, ¿sí? Es bien dura, pero muestra en efecto de dónde viene la autoridad, que Él era verdaderamente, ¿sí?, el Hijo de Dios, ¿sí?, que estaba hablando con la autoridad proveniente de Dios. La pregunta que ellos hicieron al Señor Jesús infería que el Señor Jesús no hablaba con la autoridad de Dios, porque ningún sacerdote lo había establecido como rabino, que ellos tenían la autoridad. Por tanto, él no podía ser ni el Hijo de Dios, ni el Mesías esperado. La parábola muestra, ¿sí?, así en síntesis, ¿sí?, como un padre ordena a sus hijos de manera, con un trato amable, cordial, ¿sí?, pidiéndoles que fueran a trabajar a su viña, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos en el contexto en el cual estamos estudiando la palabra de Dios, en ese tiempo, ¿sí?, los hijos tenían que hacer caso a sus padres, por el respeto que tenían, más aún si vivían en la casa de sus padres, ¿sí? Entonces, la historia nos muestra, ¿sí?, que el hombre pidiéndoles a sus hijos ir a trabajar, ¿ya? Podemos discernir lo siguiente. Habla la parábola acerca de una viña, ¿sí? ¿Qué es la viña? ¿Sí? Es un área donde se cultivan vides, es lo que comúnmente llamamos con un viñedo, ¿sí? ¿Ya? Y ahí nos muestra que había labores de hacer ahí en la viña. En la Biblia, la viña se usa muchas veces para representar al pueblo de Dios o al reino de Dios. Entonces, culturalmente, ellos, el Señor Jesús estaba enseñando porque los judíos sabían que los hijos debían honrar y obedecer a sus padres. Lo que la historia representa es que el hombre que mandó a sus hijos, ¿quién era? Dios, el Padre, ¿verdad? Los hijos representados por 2 tipos de clases diferentes de judíos. El pedido del padre al primer hijo es que vaya, la respuesta es no quiero, y sin embargo fue a trabajar a la viña. Esto representa, ¿sí?, a aquellos judíos que habían vivido rebelándose contra Dios, ¿sí?, por mucho tiempo, pero que luego, a la venida de Juan, se arrepintieron.
¿sí? Y volvieron nuevamente, ¿sí? A lo que Dios había ordenado. Después viene el pedido al segundo hijo. Este inmediatamente le dice, sí voy, pero en realidad no lo hizo, no fue, ¿no es cierto? Este hijo representa a los judíos como estos principales sacerdotes, ¿sí? Y ancianos, ¿sí? Debían hacer lo que el padre había dicho, pero no lo estaban haciendo. Estaban representando a estos judíos que alegaban obedecer a Dios, pero realmente no lo hacían. No buscaban el interés de llevar la ley de Dios, sino sus propios intereses. Pero acá hay algo interesante, ¿sí? Que es lo más fuerte. La última parte del versículo 31, el Señor Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínense, hermanos, hermanas, la cachetada que el Señor Jesús les dio a estos líderes religiosos. En ese contexto, los líderes religiosos estaban en lo más alto del estatus social. Y los publicanos, recaudadores de impuestos, y las prostitutas eran lo peor, ¿sí? De la clase social, ¿sí? Y él estaba diciendo, ahora, ¿sí? Ellos están por encima de ustedes. Ellos están en camino del reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Que estos de esta clase baja realmente reconocieron, ¿sí? Su culpabilidad y su pecado delante de Dios y se arrepintieron. Y por tanto fueron elevados. Estos fueron esa clase judía de hombres que dijeron, no voy, pero finalmente fueron. Mientras que los líderes religiosos eran los que dijeron, vamos a ir, pero en realidad no fueron. No fueron. Por eso es que el Señor Jesús les va a mostrar, ¿sí? Que estos no se arrepintieron para venir a Él. Tenían enfrente a ellos al Hijo de Dios, al Mesías, pero sin embargo no lo reconocieron. Continuamos leyendo el versículo 32. Janita, ¿puedes leer, por favor? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Ya, no importa, yo lo leo. Y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ellos eran lo más poderoso del pueblo judío. Ellos tenían realmente el poder en sus manos, ¿sí? Pero, como habíamos visto anteriormente, eran guías religiosos que tenían una religión que consistía solamente en una mera decoración, en un adorno exterior, ¿sí? Solo era lo exterior, pero lo interior, ¿sí? Era algo de podredumbre, ¿sí? Era algo que no estaba bajo los cánones, ¿sí? Establecidos por la ley de Dios. Pero cuando una persona, como estos publicanos, como estas prostitutas, ¿sí? Aceptaron el cambio, aceptando, ¿sí? Primero, ¿sí? La enseñanza de Juan y después la enseñanza del Señor Jesús como su Salvador, ¿sí? Su parte interior hizo este cambio. Como dice la palabra de Dios hoy en día, fueron hechos nuevas
criaturas, ¿no? Entonces, qué interesante es ver cómo Mateo va narrando, ¿sí?, la historia, enseñando, ¿sí?, cómo el Señor Jesús fue mostrándoles y respondiéndoles a estos líderes religiosos de dónde provenía su autoridad. ¿Por qué él hacía estas cosas que había estado haciendo? Para poder poner más énfasis e introducir más, el Señor Jesús, ¿sí?, les narra una parábola más, que es la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Versículos 33 al 38 dice: oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, lo cercó de vallado, cavó en un lugar un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Qué tal parábola? ¿Qué tal presentación? Si notamos algo, en la parábola anterior, ¿sí?, el Señor Jesús logró la atención de la audiencia de estos líderes religiosos cuando comienza su historia con esta pregunta: ¿qué os parece? Ahora está usando otra palabra, ¿sí?, que es un imperativo para poder hacer que le presten atención antes que se vayan, ¿sí?, de su presencia, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? Oíd. En otras palabras, les estaba diciendo: abran bien los oídos, presten atención, escuchen bien lo que ahora les voy a decir y les voy a enseñar, ¿sí? Entonces, cuando tiene la atención, comienza con la historia. La historia, ya sabemos, hemos estudiado varias veces, ¿sí? Pero la intención del Señor Jesús en el contexto en el cual estamos estudiando es que los líderes religiosos entiendan que estaban en la presencia del Hijo mismo, ¿sí? Lo que está representando la parábola es que este padre de familia que hizo su viña, ¿quién era? Dios el Padre, ¿sí? Él había establecido su viña. ¿Y cuál era su viña? El pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Durante todo ese tiempo había mandado, ¿qué cosa? Profetas, profetas. ¿Y qué había hecho el pueblo con sus profetas? ¿Los había golpeado? ¿Los había matado? ¿Los había apedreado? ¿Sí? Y el Padre, en su misericordia, como dueño de esta viña, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo. Cuando el Señor Jesús les dice la frase, finalmente les envió a su Hijo, ¿qué les estaba mostrando? Que allí, frente a ellos, estaba el mismísimo Hijo de Dios, que estaba pronunciando y enseñándoles con esas palabras. Y les estaba diciendo en otro sentido, ¿qué es lo que ellos iban a hacer con el Hijo? Hasta ahora no hemos visto qué van a hacer con el Hijo, ¿sí? Pero ya en el corazón, ¿sí?, de estos hombres ya había nacido la semilla ¿de qué? De matar al Hijo de Dios. Lo habían reconocido, pero no lo habían anunciado
y querían ya matarlo. Entonces, ¿sí? Continúa la parábola, versículo 39 al 41, dice, tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? ¿Qué hará a aquellos labradores? Es la pregunta. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahora sí, ellos respondieron, ¿sí? Sin darse cuenta. Respondieron correctamente, sin darse cuenta de las implicancias de su respuesta. Ellos no habían logrado en este momento relacionar que esta parábola estaba hablando precisamente de ellos, que eran los arrendatarios de la viña, que debían rendir cuenta a Dios de todo lo que estaban haciendo, ¿sí? No habían relacionado que esta parábola se trataba, ¿sí?, de lo que estaban ellos haciendo y de lo que iban a hacer, que no eran dignos de estar en esos lugares de autoridad sobre el pueblo de Dios, que habían tratado de usurpar, ¿sí?, la posición de Dios tomando su viña, su heredad, que habían tratado de tomar, ¿sí?, la heredad que le correspondía al hijo como propietario y soberano del reino. Entonces, iban a hacer lo que había nacido en su corazón, que era matar al hijo. Eso es lo que habían hecho, ¿sí? Pero Dios pagaría por esa rebeldía y violencia que ellos iban a tener. Pues, como había sido anunciado anteriormente con la higuera, ellos ya no volverían a dar fruto, ¿sí? Ya no volverían a dar fruto. Ahora el Señor Jesús trae, ¿sí?, teniendo la atención de todos estos, ¿sí?, una cita del Antiguo Testamento, de los Salmos, ¿sí?, con la analogía de la piedra como su persona, para poder mostrarles más claramente. Versículos 42 y 43. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora sí entendemos, ¿verdad?, la relación, ¿sí? Comprendemos cómo fue desarrollándose todos estos versículos, ¿sí? La frase final nos muestra claramente que el reino de Dios será quitado de esta nación, de esos líderes religiosos, y será entregado a otra nación que produjese frutos. Significa que el reino de Dios ya no sería exclusivamente de los judíos, sino que sería dado también a los gentiles, a su iglesia. Y también él mostró claramente que él era la cabeza del ángulo. Ellos habían rechazado a esta piedra, pero a pesar de ese rechazo, él sería la cabeza del ángulo en esta nueva edificación, que ahora lo conocemos como su iglesia, como su reino. Continuamos. Versículo 44. Dice, y al que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Aparentemente es difícil de entender, ¿sí?, qué está queriendo decir, ¿no? Pero recordemos, ¿quién es la piedra? El Señor Jesús, ¿sí? Es el Señor Jesús. Él es la roca sobre la cual fue edificada la iglesia. Entonces, podríamos entender de la siguiente manera, en términos generales, que el que cayera sobre esta piedra se refiere que al que viene, como las prostitutas, como los cobradores de impuestos, ¿sí?,
con fe y obediencia, con arrepentimiento, será quebrantado hasta ser desmenuzado. Sin embargo, será restaurado y sanado por el mismo Señor. Mientras, el contraste, sobre quien cayere, dice, la piedra le desmenuzará. La piedra pulverizará, ¿sí? Hasta desaparecerlo, ¿sí? A la persona que no creyere en él, ¿sí? Está pronosticado que en el día del juicio, ¿sí? Estas personas perderán completamente. Estas personas irán a sufrir, ¿sí? El fuego eterno, ¿no? Entonces, esto también nos muestra nuevamente cómo, ¿sí? El pueblo fue aplastado, ¿sí? Cuando el general romano Tito aplastó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Y dio fin al templo de Salomón y a, ¿sí? La economía judía. Finalmente, terminamos nuestros versículos, los versículos 45 y 46, y dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora podemos ver cómo cambió la situación, ¿verdad? ¿Cómo inició todo? Cuando ellos, ¿sí? Le cuestionaron al Señor Jesús con qué autoridad hacía esas cosas. ¿De dónde provenía su autoridad? Ahora, en este momento, con este versículo entendemos que ya entendieron plenamente de dónde venía su autoridad. Ellos ya sabían que estaban delante del Mesías, pero sin embargo lo que había nacido en su corazón, que era de matarlo, seguía allí. Por eso dice al buscar cómo echarle mano. O sea, querían matar al hijo. No hacía un momento que les había dicho la parábola, y querían matar al hijo, destruir, ¿sí? Pero sin embargo temían que al pueblo, porque el pueblo también había entendido y había cambiado, sí, ya de mentalidad. Estaba entendiendo que el Señor Jesús verdaderamente era el Mesías, ¿sí? El profeta, el Mesías que había sido anunciado por los profetas, porque estimaban a Jesús como, ¿sí? Como profeta o Mesías, como habían estimado a Juan el Bautista. Muy bien, hermanos, hemos terminado nuestra lección de esta mañana. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, coadyuvar con nuestra lección de esta mañana. ¿No? Si no hay, entonces, amados hermanos, hermanas, ¿sí? Vamos a terminar acá y vamos a pedir, ¿sí? A nuestro Señor que nos guíe siempre en todo lo que hacemos, ¿sí? En todas las cosas. Nos vamos a tomar unos minutitos para poder prepararnos para la cena del Señor. Así que invitamos a nuestros hermanos que están fuera también que hagan lo mismo.